La semana pasada el debate entre el diputado Pacini y el diputado Iglesias terminó fuerte y terminé involucrado yo mismo en esa discusión porque el diputado Iglesias se quejaba de haber tenido menos tiempo que su oponente, su casual oponente. Así terminó el debate la semana pasada. Dos a mí ahora y cierra él. Bárbaro, está mandable. Pues yo te voy a contestar. Si me dejás contestar esa parrafada, yo te la contesto. Entrando otra vez en tu juego chicanero. Él hizo, no es un juego chicanero. Sí, me chicanea, porque yo no dije que encierra. Hace 4 minutos. La verdad que chicanero el otro, no me chicanees a mí. Le estás dando 4 minutos. Y después sí, ahora empatamos, 2 y 2, soy ecuánime. No, tengo que cerrar y sé que vos no tenés punto. ¿Que no tengo punto de qué? Sí, que no tenés punto. ¿Sobre qué? No, para cerrar. Te enojaste cuando quise marcarte que cierres para que hable el otro. Entonces, trato de probar un nuevo método que es 2 minutos cada uno. Bueno. Entrando por última vez en tu juego chicanero, te pido empieces vos así cierra él. No, déjame contestar eso porque me parece después decir lo que quieres. No, pero un tema de tiempo realmente. Es muy sencillo esto. Es muy sencillo esto. Primera cosa, la asignación universal por hijo, que es el ingreso ciudadano a la niñez. Él te va a traer o no las declaraciones de Pratgay. Pero yo te voy a invitar de nuevo y vamos a repasar este debate en el que fui chicaneado 4 veces por el invitado, como no me pasó nunca en la vida. Y vamos a repasar quién habló más tiempo. Vamos a sumar los minutos. Bien. Y a lo mejor me pedí disculpas. La única verdad es la realidad, nada más que a lo mejor me pedí disculpas. La única verdad es la realidad. A ver, yo aludía a una permanente queja que recorre, volví a ver el programa, todo el programa, y es la queja de que tuviste menos tiempo, a mí no me dejan hablar, etcétera. No, sobre todo sobre las interrupciones, pero es cierto que hicimos las cuentas, y sin intervención de Moreno, hay que decirlo, y he hablado yo más que Ariel Pacini, así que te pido disculpas. Hoy vamos a discutir dos cuestiones de fondo. Primero, las que quedaron pendientes, frases que el kirchnerismo le atribuye al sector de Carrió y que prometió traer la documentación. Y por supuesto vamos a hablar de la cuestión pobreza, que fue la que de algún modo atravesó la cuestión que atravesó todos los debates que fui viendo en esta mesa todo el año. Al final, cuando un opositor y un oficialista discutían, terminaban hablando de eso, si efectivamente este gobierno había ayudado o no a los sectores más desprotegidos, y es el debate de esta noche. Yo cumplo con mi misión. Primero me disculpo por el tono del final y segundo te hago entrega de el video del programa y un Excel que, contra lo que vos sostuviste la semana pasada, dice que hablaste un 50% más de tiempo que tu compañero. Medido minuto por minuto. Yo hablé 15 minutos, vos el 11 y vos 6. El 10 y yo 6. Admitiendo que tus intervenciones hayan sido neutrales, hablé más que Pacini, así que pido disculpas oficialmente. Yo creo que no es un problema de quién habla más. No, por eso. El problema es lo que hay que decir, superemos el tema. Nos quedan dos cuestiones. Vos citaste una frase de Pratgay a propósito de lo que llamás habitualmente las predicciones de Carrió, y era como... Pusiste en palabras un enojo del kirchnerismo sobre la oposición que ejercen desde la coalición cívica. Y vos trajiste información sobre pobreza. Propongo ir a lo primero y luego al otro. Sí, te escucho. 30 de septiembre del año 2007, reportaje del domingo diario Perfil. Le preguntan a Pratgay si hay que enfriar la economía. Y dice, eso lo decidirá el votante. Moralmente hay que decirle a la gente lo que uno cree. Pero también lo dice Carrió. También lo dice Carrió en un reportaje en el suplemento económico de Clarín, donde habla de preservar un dólar alto pero no salvaje, eufemismo para decir que el dólar estaba muy alto y que había que bajarlo, y enfriar a la economía para ir a un crecimiento sostenido de larga duración. Yo como me puse a buscar, también encontré declaraciones de Pratgay que decían no descarto que haya nuevas cuasimonedas, cosa que no pasó. Y ni hablar de otros pronósticos de Carrió que no se corresponden con esta Argentina, que insisto, tendrá matices, tendrá claroscuros, pero los profetas del Apocalipsis anuncian el final de los tiempos, y lo cierto es que la Argentina va por el callejón del desarrollo y por el callejón de querer ser una patria autónoma. Quieren dejar a la sociedad sin prensa libre, no porque es demasiado fuerte. Volvieron las profecías, cuando se estatizan los fondos jubilatorios, dice Carrió, en 6 meses no vamos a tener un peso para pagarle a los jubilados. En 6 meses, otra profecía que no se cumplió, etcétera, etcétera. Si el gobierno no cambia, no llegamos a diciembre, esto lo dijo hace unos años, elecciones presidenciales anticipadas, es decir, la construcción de un clima que no se corresponde con el país real. Está el país virtual y el país real que quiere laburar, que quiere despertarse temprano y que quiere construir esta patria. La primera de las cuestiones entonces que quedó pendiente
la manera de oponerse de la coalición. No, yo digo simplemente, quieren hacer parecer como el monstruo neoliberal, ¿no? Yo digo, este es el marco de propuestas económicas del 2007 con el cual yo fui como diputado y elaborado por el equipo de Pratgay, ¿no? Dice, la política fiscal debe moderar los ciclos económicos e introducir un sesgo más progresivo en la distribución del ingreso. Para el primer objetivo se requiere que en los años en que el crecimiento económico esté por debajo del potencial, el gasto público pueda crecer por encima de la recaudación. Pues se requiere una reforma tributaria que grave más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, etcétera. Este es con respecto al famoso enfriamiento, me parece que la mejor es contestar con hechos. Pratgay fue el presidente del Banco Central en el periodo, en los años 2003 y 2004. Cuando él llegó, el año 2002, precios mayoristas, inflación 77%, precios al consumidor 25%. Cuando él se fue, la inflación a fines del 2004 había sido del 7,4%, o sea, había precios mayoristas del 77 al 7% anual y precios al consumidor del 25% al 4% anual. Crecimiento del país en esos 2 años, 8,8% en el 2003, 9% en el 2004. De manera que la idea de que bajar la inflación es incompatible con el crecimiento está desmentida por una práctica política, efectivamente, que además el gobierno en ese momento era el gobierno, si no me equivoco, de Néstor Kirchner. De manera que esta cosa del monstruo que quiere que para bajar la inflación hay que enfriar la economía es una falsedad. Con respecto a las otras cosas que dijiste, lo decían ustedes, no nosotros. Fondos jubilatorios, lamentablemente la profecía nuestra se ha cumplido. Es decir, el gobierno, nosotros decíamos sí a la jubilación estatal, no a la apropiación de los fondos jubilatorios de las AFJP, porque no van a ir a los jubilados, van a ir para otras cosas. Sí, y el gobierno, sí, vos votaste en contra. Sí, y el gobierno hizo exactamente eso, se quedó con los fondos jubilatorios, más de 100.000 millones de pesos, y cuando llegó el momento de darle el 82% a los jubilados, propuesta de la oposición, dijo no hay fondos suficientes, confirmando lo que nosotros dijimos. Con respecto a las elecciones anticipadas, me parece que un gobierno que adelantó 6 meses las elecciones de diputados al momento de la asunción no tiene ni que abrir la boca sobre ese tema. A ver, pero yo insisto, en 6 meses no vamos a tener un peso para pagarle a los jubilados. Los jubilados no solo siguen cobrando, sino que además siguen cobrando con los 2 aumentos jubilatorios previstos por ley. No había movilidad automática en Argentina, porque eso en los 90, ¡pum!, se desmanteló. Eso fue una iniciativa de gobierno que tiende a actualizar el haber de los jubilados. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, que la dirigencia política discuta pobreza, está bien, es correcto. ¿Por qué discutir los temas de verdad? ¿Sí? No ir a la superficie de las cosas. Dice la presidenta cuando asume en el discurso ante la Asamblea Legislativa, mientras haya un solo compatriota sin derechos, significa que nuestra tarea no habrá terminado. Entonces, nosotros decimos, ¿terminó? ¿Vivimos en el país de los sueños? No, queda mucho por hacer. Cuando uno compara esta Argentina con la Argentina del 50-50, evidentemente queda un largo recorrido por hacer. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos a la realidad y construir escenarios tremendistas, porque construyen climas políticos y nos hacen mal a todos. Cuando la CEPAL dice hoy que la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina, en Argentina, ha sido extraordinario, y dice, la Argentina es uno de los 2 países más con menor pobreza en la región, ya no lo está diciendo el INDEC y el oficialismo y el diputado Kunkel, lo está diciendo la CEPAL. Pero si no alcanza con la CEPAL, lo dice el PNUD. Pero si no alcanza con el PNUD, basta recorrer cualquier barrio de la geografía nacional para entender que la mamá que cobra la asignación universal, que la ama de casa que no tenía jubilación ni obra social y hoy la tienen, que el padre de familia que dormía hasta el mediodía porque no tenía laburo y no podía bancar la olla en la casa y perdía la autoridad paterna y se desintegraba la familia. Ahora, hoy se levanta a las 6 de la mañana en bicicleta. Ahí estamos pasando al segundo tema. Primer tema, entonces, quedaron claros los 2 puntos de vista. El gobierno dice, un diputado afín al gobierno, por supuesto, dice, las profecías de la oposición no se cumplieron, ven un mundo que no es el real, vos decís las profecías se cumplen más de lo que ellos dicen. Palabras más, palabras menos, entiendo que por ahí va el debate. Pero ahí se mete en la segunda cuestión, que es la que tiene que ver con la pobreza, y que fue la que atravesó todos los debates que tuvimos aquí en el ciclo, y es para lo que tengo estos minutos finales. Decime. Sí, rápido. La presidenta acaba por un DNU de redistribuir 30.000 millones de pesos del sobrante del presupuesto falso que presentaron y que recaudaron, como dijimos nosotros, que iba a suceder este año, sucedió 30.000 millones. A los jubilados fueron 2.000 millones. Y la suba
automática de los jubilados, nuestra propuesta hubiera subido más de la que hizo el gobierno. De hecho, el gobierno, sin presión, sin ninguna presión, había subido en la primera parte del año 8%. Bajo la presión de la oposición, votando el 82%, lo subió el doble, el 16%. Eso todavía lo tienen que explicar si fue el gobierno o fue la oposición. Lo que dice la CEPAL y el PNUD se basa en los datos que proporcionan los gobiernos, es decir, los que da el INDEC de Guillermo Moreno. Y ese es el siguiente punto. Por eso es que yo traje los gráficos, porque Ariel decía que nosotros no teníamos bases en qué fundamentarlos. Esta, yo no sé si me toma la cámara, si se alcanza a ver, espero que sí. Esta es la inflación de todo el periodo kirchnerista. Esta línea negra es la inflación del INDEC. Y todas estas líneas que ustedes ven acá... Permíteme. Sí, ahí está. Estas líneas que ven acá son las mediciones de la inflación, no de las agencias privadas, sino de las provincias, muchas de las cuales son kirchneristas. La Pampa, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires. ¿Cuánto da la inflación según ese gráfico? Déjame que yo te lo explico. Lo interesante de todo esto es que la línea del INDEC va en el medio de las líneas provinciales, porque efectivamente la inflación en el país es más o menos la del resto de las provincias, hasta el momento de la intervención de Moreno, enero del 2007. Acá lo que se ve es esto. La inflación en las provincias se dispara y va a una media del 24% por año, que es casualmente lo que aumentaron los salarios por este mismo gobierno, o casualidad. Y la del INDEC va por acá abajo, completamente por debajo, alrededor del 8 o 9%, esa es la inflación de Moreno. Cuando uno corrige la situación de pobreza, y este es el gráfico más interesante para quitarle el gobierno, ¿qué es que lo está diciendo? Está tratando de convencer a la gente diciendo, roban, pero distribuyen. Esta es la verdad de la distribución. Estas son las crisis argentinas. Esta crisis es la hiperinflación. Esta crisis es la del 2001. Como bien se puede ver, en el momento de las crisis hay un aumento vertical de la pobreza. Y cuando el país se recupera y la economía se pone en movimiento, hay una disminución vertical de la pobreza en los dos casos. Con la primera fase de la convertibilidad, igual que con el kirchnerismo. En cifras, 20 puntos, 25 puntos en 2 años para los primera parte de la convertibilidad, 30 puntos en 4 años, menos para el kirchnerismo. Ahora, el gobierno, ¿qué es lo que dice? El gobierno dice, la inflación es esta. Mentira. Entonces dice, la pobreza, la canasta familiar está mucho más barata de lo que está y la pobreza sigue bajando. Cuando uno corrige esto y en vez de tomar la cifra mentirosa del INDEC, toma la de las provincias, que son cifras oficiales, encuentra este nivel de pobreza, que está cercano al 30%, que muestra que está mesetada, que sí, que disminuyó en la salida de la crisis, pero el modelo no la puede solucionar, y que es más alta como media de la media de los años 90. Ahora, que ya fueron suficientemente desiguales, porque eso, obviamente no es para defender el modelo menemista, sino para decir que lo han hecho tan mal como Menem. ¿Cuántas palabras y cuán enrevesadas para negar una realidad que vemos con solo salir de acá y recorrer cualquier barrio? Entonces, bueno, pero los datos, yo te pregunto cuánto da esa inflación, y da por debajo, por ejemplo, del 800% de actualización de la jubilación mínima. ¿Que alcanza? No, falta mucho. ¿Sí? Y falta mucho, y quédese tranquilo que vamos a ir profundizando la recuperación de las jubilaciones en la Argentina. No parece, por el veto parece que no estaba. No es así, 800%, ¿eso también es mentira? No, y da por encima incluso de la medición que vos traes acá. Jauretche decía, cuando nos explican algo de la economía y nos cuesta entenderlo, es porque nos están metiendo el perro. Y yo siento que estos argumentos sofisticados e ininteligibles pretenden tapar el sol con la mano, ¿sí? ¿Y qué nos dice el sol? ¿Qué ilumina el sol? Que hay una Argentina pujante, que crece, que construye empleo, que tiene políticas sociales de inclusión. Esa Argentina no tiene nada que ver con la Argentina de los pronósticos agoreros. ¿En qué debiéramos comprometernos? En profundizar el modelo y seguir recuperando derechos, no en volver la rueda de la historia hacia atrás y proponer las clásicas políticas del ajuste, de enfriamiento de la economía, ¿sí? Y de volver a brevar en las aguas de un ideario que nos llevó a los argentinos a la frustración. Entonces, si la dirigencia política argentina discutiera hacia adelante, estaríamos mucho mejor. Yo creo que tenemos que terminar con la idea del tremendismo. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. Ustedes hablan como si en la década del 90 hubiéramos gobernado nosotros. La verdad que gobernó el PJ de Menem con Dualde y con Kirchner. Sí. Háganse cargo. Primera cosa. Segunda cosa. Y Kirchner, sí, era gobernador de la provincia. No fue nunca crítico de la convertibilidad. No tenés una sola frase para mostrarse que Kirchner era crítico de la convertibilidad.
apoyó a Menem y dijo que era el mejor presidente y el modelo de la historia. Están los videos, no hace falta. Tenemos muchas cosas. Esta es la verdad de la... Aparte, a mí lo que a veces me molesta del oficialismo, por eso me enojo, son los argumentos sinuosos. Es decir, el programa anterior, Pacini dijo, no tienen cifras. Uno trae las cifras y muestra las cifras y los gráficos. Ahora dicen, no, los gráficos son muy complejos, la realidad es otra. La CEPAL dice otra cosa, muchacho. El PNUD dice otra cosa. Nosotros hicimos otra cosa. Cuando vos hablas de 30, ¿sabés qué dice la CEPAL? 11% de pobreza. Sí. Entonces yo, la verdad que un debate político... Ya te lo contesté. 11%, no es cierto. O sea que también vamos a desacreditar a los organismos internacionales. Pero esto es terrible. Cuando nosotros...